Hola, buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos a la prédica de los jueves. Hola. Buenas noches. Bienvenidos a la prédica de los jueves. Prédica de matrimonios. Pero no solo de matrimonios, sino palabra de Dios. Amén. Bienvenidos. Igualmente ahora bendecida noche. Gracias a Dios. Hola, Po, buenas noches. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de reunirnos en línea. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de predicar su palabra, de predicar las buenas nuevas, las buenas noticias. Y eso es cada día que predicamos, ¿no? Que hablamos de su palabra, es platicarles a los demás. Hola Marieta, buenas noches. Platicarles las buenas noticias. Las buenas noticias es que Dios está vivo, ¿no? En nuestros corazones la palabra de Dios es viva. Amén. Y bueno, hoy vamos a platicar un poquito de lo que dice la palabra de Dios de la fe y cómo nuestro matrimonio, en cada uno de los aspectos, con nuestro cónyuge, con los hijos, con las finanzas, en todos y cada uno de los aspectos que tienen que ver en el matrimonio, tenemos que caminar en fe. Amén. Entonces, bueno, pero antes que nada vamos a hacer una oración. Amén. Gracias, Señor, te damos, Padre bendito, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la alabanza, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre, y tú tienes controlado todos los aspectos de nuestra vida, Señor. Siempre para bien, Señor, porque tú eres un Dios de bondad. Padre, te damos gracias que nos permites congregarnos, te damos gracias que nos permites tener sed de tu palabra, Señor. Te pedimos que nunca dejes de poner esa sed en nosotros, Señor, para poder nutrir nuestra fe todos los días, Señor, con tu palabra, Señor, porque tu palabra dice que la fe llega por el oír y el oír tu palabra, Señor. Entonces te damos gracias que pones en nosotros el deseo de escuchar tu palabra, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, te decía, vamos a hablar un poquito de la fe en el matrimonio y cómo tu matrimonio va a caminar en fe si tú caminas en fe. O sea, el matrimonio lo componen tú y tu cónyuge, y entonces cada uno tiene que caminar en fe, ¿no? A veces no concuerdan los dos cónyuges caminar en fe al mismo tiempo, ¿no? A veces llega primero la palabra a uno, a veces llega al otro. Qué padre cuando llega al mismo tiempo, ¿no? Pero Dios tiene sus tiempos y los tiempos de Dios son perfectos. Así es que si a ti te llega primero la revelación de caminar en fe, hazlo, ¿no? Y sigue orando porque tu cónyuge, Dios le dé esa revelación. Amén. Recordemos que la palabra de Dios no regresa vacía, entonces tú tienes que decirla y declararla, ¿no? Porque tanto en nuestro matrimonio como para nuestros hijos, de tu boca salen promesas, ¿no? De tu boca se cumplen las promesas en tu boca, de tu boca salen las victorias, de tu boca sale la sanidad, de tu boca salen bendiciones y no maldiciones. Amén. A pesar de que tenemos ese órgano que dice la palabra de Dios, que es la lengua, que quema todo un bosque, nosotros
con la ayuda de Dios la controlamos, amén, y de nuestra boca tienen que salir solamente bendiciones. Y entonces, dentro de esas cosas que tú declaras con tu boca, que son victorias, que son promesas cumplidas, tú tienes que declarar lo que aún no es como si ya fuera, ¿no? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que declaremos lo que no es como si ya fuera. Entonces, yo te pregunto, ¿quién de nosotros no quisiera vivir un matrimonio feliz, ¿no? Porque cuando tú y yo nos comprometimos y nos casamos, la idea siempre ha sido vivir un matrimonio feliz, ¿no? Te apuesto que, cristianos o no, yo no conozco a nadie que se case para ser infeliz. Siempre te casas, te unes a tu cónyuge con el deseo de mejorar, con el deseo de ser más feliz, ¿no? Porque la palabra dice que quien haya a su cónyuge, quien haya a su mujer, haya el bien. Entonces, la verdad es que estamos hechos para estar en matrimonio. Entonces, te digo, ¿quién no quiere vivir ese matrimonio feliz, ¿no? Donde hay, imagínate tú, a lo mejor cada quien podría tener ciertos descriptores específicos de un matrimonio feliz, ¿no? A lo mejor solamente es que los dos se amen abundantemente, ¿no? La pareja, está bien. A lo mejor es que también además tengas a tus hijos en sujeción, que tengas a tus hijos en obediencia. Esa es otra parte de un matrimonio feliz, ¿no? A lo mejor también un matrimonio feliz es que todos los días dentro de tu casa se viva, se respire y se practique la palabra de Dios, ¿no? En tu casa, dentro de tu casa. Eso también es un matrimonio feliz, ¿no? Un hogar feliz, un hogar al que quieres llegar, ¿no? Tal vez puedes añadir que tengas lo suficiente materialmente para vivir, lo necesario, lo que Dios considera que es necesario, y bueno, que en tu matrimonio haya esa, ¿cómo se dice? Contentamiento, que tanto tú como tu cónyuge y tus hijos sobre todo tengan ese contentamiento de saber que lo que tienen es lo que Dios considera que es necesario para ustedes. Entonces todo eso y muchas otras cosas más sería un matrimonio feliz, y pues todos queremos eso, ¿no? Todos estamos buscando realmente acercarnos siempre a tener un matrimonio feliz, ¿no? Entonces, para que tú y yo podamos tener un matrimonio feliz, hola Alice, buenas noches, para que podamos tener un matrimonio feliz, sabemos que solamente con la ayuda de Dios lo podremos tener, porque enemigos hay por todos lados, ¿no? Y solamente con la ayuda de Dios podemos llegar a tener ese matrimonio de acuerdo a su palabra, ¿no? Pero para que podamos nosotros lograrlo, es sí o sí tenemos que ser del agrado de Dios, ¿correcto? No podemos estar esperando que Dios nos colme de bendiciones si hacemos cosas que desagradan a Dios, ¿no? Vemos muchos ejemplos en la Biblia en donde Dios derrama sus bendiciones cuando los hombres tienen un corazón conforme al corazón de Dios, ¿no? Como David, o cuando hacían todo lo bueno delante de los ojos de Dios, ¿no? Pero vemos que también hay maldiciones, o deja de haber bendiciones cuando hacen las cosas injustas, cuando hacen las cosas incorrectas, ¿no? Y todos esos ejemplos están en la palabra de Dios. Entonces, es imprescindible que para que nosotros tengamos esa venida de Dios, tenemos que agradarle, ¿no? Entonces, de entrada, si tú no practicas día con día lo que es la palabra de Dios,
pues no vamos a estar en ese agrado de nuestro Señor, ¿no? Pero también además, mira, fíjate, vamos a ver lo que dice Hebreos 11:6. Acompáñame a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe, amén. Dice, si no tienes fe, es imposible agradar a Dios. No hay manera. Algo que es imposible es que de plano no hay manera. Le busques por donde le busques, esté tu corazón lleno de amor, te sepas la Biblia, sepas exactamente dónde están los versículos, te acuerdes de los versículos. O sea, todo eso lo puedes tener, pero si no tienes fe, es imposible que le agrademos a Dios. Amén. Hola, Eve. Buenas noches, saludos. Entonces, sin fe es imposible que le agrademos a Dios, ¿no? Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. Tú y yo nos acercamos a Dios, ¿no? Y a veces podemos acercarnos por circunstancias diferentes. Podemos acercarnos porque alguien nos invitó y por curiosidad y se nos hizo muy interesante y poco a poco la palabra de Dios te fue enamorando, ¿no? Puede ser. O de plano te acercaste porque estabas sumido en un problema de tamaño mundial y ya no encontrabas solución. Trataste de buscar por todos lados. A lo mejor tu matrimonio se estaba yendo a pique, o a lo mejor ya te estabas a punto de separar, no lo sé. Muchas veces podemos llegar a Dios, podemos buscarlo de diferentes maneras, ¿no? Pero sí o sí, cuando tú te acercas a Él, es imprescindible que realmente estés convencido que le hay, o sea, que hay ahí, que ahí está Dios, ¿no? Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es además que premia, es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando tú te acercas a Dios buscándolo, buscando respuestas, buscando consuelo, buscando una palmadita, buscando pues lo que muchas veces vemos otras doctrinas que buscan y buscan lo imposible, ¿no? ¿Cuántas veces no has escuchado la paz interior y un montón de doctrinas que lo que están buscando a veces no saben ni qué están buscando, ¿no? Tengo ahí por ahí un par de amigos que pues sí, o sea, son del mundo, pertenecen al mundo todavía, amén, pero nada los tiene contentos, ¿no? Y encuentran una cosa, tal vez algo material, y sienten que eso es lo que estaban buscando, y a los pocos meses resulta que no. Encuentran otra cosa y resulta que no. Y no sé, y te digo, hay muchas cosas en el mundo que pueden cegar nuestro entendimiento, ¿no? Que pueden engañarnos, a lo mejor por una tradición, o a lo mejor por una costumbre, ¿no? de tu lugar donde naciste, no sé, muchas cosas que lo que el enemigo trata con eso es cegarnos, ¿no? Y entonces te digo que buscan y no saben ni qué es lo que están buscando, pero en realidad los que buscan a Dios, Dios los premia. Él dice aquí que es galardonador de los que le buscan, ¿no? Y fíjate, en realidad, de acuerdo a esto que dice aquí, tú te acercas a Dios esperando encontrarlo. Eso es buscarlo con fe, ¿no? Por mucho que tú no lo veas, por mucho que tú en ese momento no lo sientas, debes de tener la convicción de que ahí está, ¿no? Y esa es una prueba de que lo estás buscando con fe, ¿no? Porque mira, ahí mismo en Hebreos, en Hebreos 11 vamos a leer el 1.
nos dice pues cómo podemos nosotros definir lo que es la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. O sea, estar cierto, tener toda la convicción, bueno, para no usar la convicción, que es la siguiente palabra, pero es estar seguro de lo que estás esperando, ¿no? Y eso que estás esperando es algo que no tienes, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si algo estás esperando, pues en ese momento no lo tienes, ¿no? Entonces, cuando tú no tienes eso, tú tienes la certeza, la seguridad de que lo vas a obtener, de que lo vas a tener, ¿no? Dice, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Dónde está tu convicción? ¿No? ¿Dónde reside esa certeza? Cuando tú dices, yo sé esto, o sea, puedes, a lo mejor lo tienes en tu mente, ¿no? A lo mejor lo tienes en tu mente, a lo mejor lo tienes en tu corazón, pero donde sea que tengas tú la convicción de algo, en este caso, esta convicción de la fe, es algo que no lo tienes, ¿no? Es algo, dice, es la convicción de lo que no se ve. Entonces muchas veces tenemos enfrente, podemos tener enfrente eso que estamos buscando, pero como no hay fe dentro de nosotros, no lo alcanzamos a ver, ¿no? Y dice en el versículo 2, porque por ella, o sea, por esta fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, por una fe como esa que tú debes tener, los antiguos, ¿no? Aquí se refiere, si tú lees las referencias cruzadas y lo relacionado a este versículo, pues te habla, y más adelantito también lo hace, ¿no? Pero ahí nos está hablando de Abraham, nos está hablando de Jacob, nos está hablando de José, de Moisés, de David, o sea, todos esos antiguos, que por cierto, esos antiguos son por medio de los cuales nosotros conocemos a Dios, son por medio de los cuales tenemos nosotros testimonio de Él, de nuestro Señor, ¿no? Porque leemos la palabra de Dios y vemos todas las promesas cumplidas, leemos a través de ellos cómo selecciona a los que son justos, cómo va escogiendo, ¿no? Finalmente a quienes incluye en su familia, nuestro Señor, ¿no? Entonces, a través de ellos, todos esos antiguos, que le llama aquí la Biblia, alcanzaron un buen testimonio. ¿Ante quién? Ante Dios, ¿no? Y tú y yo ese mismo testimonio lo vamos a alcanzar si tenemos fe, con esa fe que está describiendo aquí, con esa convicción, aunque tú no veas las cosas, ¿no? Entonces, mira, dice en el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y entonces, pues tiene total relación, pues vamos con Génesis 1:1, ¿no? Porque fíjate que por más que la ciencia avance, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaban mis clases de hace mucho tiempo, en las clases donde explican pues dónde se originó el universo, ¿no? Cómo se originó, cuál es la teoría más aceptada, seguramente has escuchado hablar de que hubo una gran explosión, ¿no? Y que antes de esa gran explosión pues no había nada, ¿no? Pero, y es que antes de eso realmente la ciencia todavía no llega a saber qué había, ¿no? Hasta ahí llega, pero por más descubrimientos que se haga, o sea, el hombre jamás podrá saber qué hubo antes de eso, ¿no? Y entonces nos dice Génesis 1:1, en el principio, o sea, esto te está hablando muchísimo antes, ¿no? Creó Dios los cielos y la tierra. Y dice aquí, y la tierra estaba desordenada y vacía.
Entonces, eso solo lo podemos entender con fe, ¿no? Muchas veces hemos escuchado como nuestro pastor nos dice, esto es por fe, ¿no? Porque si tú esto se lo lees o se lo tratas de explicar a alguien, y mira, yo lo he hecho, ¿no? O sea, cuando te cuestionan un poco de qué es en lo que crees y por qué crees, pues tratas a lo mejor de explicar esta parte, ¿no? Porque a lo mejor creemos que Génesis es el capítulo más sencillo, pero en realidad tiene muchos otros cuestionamientos que la gente no lo entiende, ¿no? En el mundo no se entiende. ¿Por qué? Porque no lo están leyendo ni viendo con fe, ¿no? Entonces dice, solo con fe entendemos la creación del universo, como decía Hebreos decía, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Amén. Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, es decir, lo que tú ahorita puedes ver, todo lo que existe, fue hecho de lo que no se veía. Amén. Nos dice en el versículo 4. Y el versículo 4 nos hace referencia un poco a la historia de Caín y Abel, ¿no? Mira, vamos a leer Génesis 4. Dice, déjame dejar aquí una marquita. Dice Génesis 4. Conoció Adán a su mujer Eva, ¿sí? La cual concibió y dio luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, ¿sí? Es decir, él que era labrador del fruto de la tierra, quién sabe qué fruto le trajo, ¿no? No dice aquí qué fruto fue el que trajo, pero del fruto de la tierra trajo una ofrenda a Jehová. Y luego dice en el 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, al Señor le trajeron las dos ofrendas. Una era el fruto de la tierra y otra era el fruto del ganado, de las ovejas de Abel, ¿no? Dice aquí, de lo más gordo de ellas, él trajo su ofrenda. Dice en el 5, pero no miró con agrado a Caín, ¿no? En el 4 dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Amén. Y dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es decir, se puso triste, se puso enojado. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, bueno, ya sabemos, al final sabemos que Caín mató a Abel, ¿no? Pero, es decir, ¿por qué hay esa? Porque bueno, todos venimos desde acá y ahora vamos a leer Hebreos, desde donde venimos, que es Hebreos 11, y dice en el 4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué dice esto la palabra? ¿Por qué dice que
la ofrenda de Abel fue más excelente sacrificio. Pues mira, una de Caín es el fruto de la tierra, o sea, no dice más, pero de Abel sí abunda un poco más la palabra. De Abel dice que ofreció los primogénitos de sus ovejas, es decir, ya desde ahí, no sé si a mí me suena, ¿no? A mí ya me da a entender que es como su diezmo, ¿no? Abel puso ahí lo primogénito. Si tú ya después lees Deuteronomio y eso, lees como los primogénitos era lo que se ofrecía, ¿no? Tratabas de ofrecer lo mejor. Ya en Deuteronomio, más adelante en Éxodo y eso, pues lo ofrecían para expiar, para que se les perdonaran sus pecados, pero aquí, bueno, no dice eso, pero sí dice que ofreció de lo más gordo, de lo mejor que tenía Abel, de eso ofreció. En cambio, con Caín no dice la cosecha que más trabajo le costó, o no sé, no abunda la palabra, ¿no? Y entonces, cuando tú lees las referencias y te pones a estudiar, en realidad el Señor no se equivoca, y el Señor por eso miró con agrado a uno y no miró con agrado la otra ofrenda, ¿no? Entonces, no sé, te digo, Abel de lo mejor que tenía, de eso ofrendó, ¿no? Y eso quedó, tanto fue de valor eso, que queda registrado en la palabra de Dios. Acuérdate, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante, y todo lo que está en la palabra de Dios está por algo. Nunca va a quedar escrito algo en la palabra de Dios que sea en vano, ¿no? Algo que salga sobrando. No es así la palabra de Dios, ¿no? Porque realmente son las palabras de Dios, ¿no? Entonces nada de lo que está aquí sale sobrando. Y entonces te digo, de lo mejor que tenía Abel, de eso ofreció. Entonces, no sé, ponte a pensar, tú cómo ofrendas, tú qué ofrendas, de lo mejor que tienes, ¿no? ¿Cómo ofrendamos? Yo me he puesto a pensar, o sea, a ver, yo ofrendo lo mejor de mi tiempo, yo ofrendo lo mejor de mis recursos, ¿no? De lo más gordo agarro para ofrendar. ¿Qué tal ofrendo yo mis ganas, ¿no? Además de mi tiempo, mis ganas de hacer las cosas? ¿O qué tal ofrendo yo mis talentos, ¿no? Mis habilidades, ¿no? No sé, cada quien tiene talentos y habilidades diferentes, y cada quien tiene ganas diferentes y recursos diferentes, y el tiempo es diferente de cada quien, ¿no? Pero lo que nos debe dejar de mensaje este versículo es que de lo mejor que tengamos tenemos que ofrendar, si es que queremos agradar a Dios, porque eso fue lo que hizo Abel. De lo mejor que tenía, de eso ofrendó, ¿no? Entonces, cuando la siguiente vez que tú vayas a ofrendar algo, acuérdate de Abel, que para agradar a Dios tienes que ofrendar de lo más gordo que tengas, ¿no? Bueno, de lo más abundante, de lo mejor que tengas, de lo que mejor hayas hecho, de eso tienes que ofrendar, ¿no? Para poder ser agradable a Dios. Y Abel lo hizo por fe, ¿no? O sea, él realmente pudo haber ofrendado a lo mejor, pues lo que le sobraba de su ganado, ¿no? Unos flaquillos ahí que no le mermaran tanto, tal vez, a su ganado de ovejas, pero él lo hizo por fe, ¿no? O sea, fíjate, los dos, tanto Caín como Abel, tenían la misma mamá, ¿no? Era Eva, nos dice al principio del capítulo. La misma educación, ¿no? ¿Cuántas veces has visto esta situación? O sea, dos personas que tienen la misma cuna, la misma educación, las mismas enseñanzas, ¿no? Pero ¿qué fue lo diferente entre Caín y Abel? O sea, ¿qué hizo que uno ofrendara con fe y otro no ofrendara con fe, ¿no? Lo único diferente es Abel escogió. Él escogió
ofrendar algo de lo más gordo, ¿no? Entonces, esta palabra escoger, Dios no lo va a hacer por ti. Cuando a ti, cuando tu matrimonio le toque ofrendar algo, Dios no lo va a escoger por nosotros. Nosotros tenemos que escoger lo que vamos a ofrendar, ¿no? Tú tendrás la oportunidad de escoger. En su momento, cuando te toque, pues decidirás si ofrendas. Ya te decía hace ratito, lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tus ganas, lo mejor de tus recursos, ¿no? Entonces aquí esta historia que nos lleva, Hebreos nos lleva a esta historia de Caín y Abel, la enseñanza es que llega el punto en donde tendremos que escoger qué vamos a ofrendar, ¿no? Siempre buscando agradar a Dios, ¿no? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Veníamos de Hebreos. Entonces regresemos a Hebreos. Dice en el 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice, bueno, el 6 ya lo leímos, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Luego en el 7, por la fe, aquí relaciona un poco lo que decía de los antiguos, cuando los antiguos alcanzaron buen testimonio, dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Esa misma fe es de la que estamos hablando, que tú y tu matrimonio deben vivir en esa fe, ¿no? Cuando tú y tu matrimonio caminan en esa fe, en donde cosas que aún no se ven, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto, pues hasta, ¿no?, lo retratan en el cine y todo, que hay errores que a veces se cometen en el matrimonio que ya no tienen solución, ¿no? O estás viendo un matrimonio que está yendo a pique y no hay forma en la que esa pareja pueda recobrar su matrimonio, y son cosas que no se ven, pero aquí te dice, por la fe, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de esas cosas que aún no se veían, él preparó su arca, y por esa fe fue hecho heredero de la justicia. Entonces, en tu matrimonio luego hay cosas que tú puedes decir, no, ¿sabes qué? No hay forma de que se solucione solamente con fe. Cuando tú vas caminando en fe, tu matrimonio camina en fe, y entonces cosas que no ves suceden. Tienes la certeza de que cosas que no se ven van a llegar, ¿no? O sea, esa palabra, la palabra fe es relacionada con la esperanza, ¿no? Pero al final la fe es de lo que se agrada a Dios. Amén. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, ¿no? Se fue al desierto donde no conocía. Por la fe, este mismo Abraham, en el 9 dice, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿no? Luego nos habla de la fe de Sara, pero te digo, y así se empieza a hablar, te dice todo el capítulo de las obras de fe, y pasa por Isaac, y pasa por Jacob, y Moisés, y David.
esa fe tiene que estar cimentada en que Dios tiene preparado algo mucho mejor para ti, ¿no? Eso que estás buscando, Dios tiene eso y muchísimo más todavía, ¿no? Entonces, no te debe importar. Yo quisiera compartirte que no te debe importar el diluvio en el que vas a estar o en el que estás, ¿no? Toma el ejemplo de Noé, que se puso a construir un arca, ¿no? Que no te importe que en un principio tú no alcances a ver o pareciera que tu sacrificio no fue agradable como el de Abel. Si fue de lo mejor que diste, de lo mejor que tenías, es agradable a Dios, ¿no? Que no te dé miedo saber hacia dónde te está dirigiendo Dios, si son lugares que no conoces, como Abraham, que no sabía dónde se salió al desierto, ¿no? Cuando Dios le pidió que se fuera, que saliera de la casa de sus padres, ¿no? Que no te importe cruzar ese desierto, Dios tiene algo mejor para ti. ¿Ven? No te importe ofrecer el sacrificio, cosas que son importantes para ti. Fíjate, luego a veces pensamos que lo más valioso que tenemos es el tiempo. Y ciertamente el tiempo que tenemos es muy preciado, ¿no? Y tal vez, no sé, más si vivimos en una ciudad en donde decimos hasta que el tiempo es oro, ¿no? Y para todos lados andamos corriendo, pero aún ese tipo de cosas como el tiempo, que no te dé miedo sacrificarlas por Dios, porque así como son de valiosas, son esas ovejas gordas que sacrificó Abel, ¿no? O sea, si a ti de verdad te cuesta mucho trabajo, más bien luchas por tener un tiempo disponible, es algo valioso para ti. Que no te dé miedo sacrificarlo a veces por Dios, ¿no? Ofrecérselo en sacrificio a Dios. Es muy valioso, ¿no? Entonces, ten la certeza de que Dios tiene para ti lo mejor. Y entonces para tu matrimonio viene lo mejor, para tus hijos viene lo mejor. ¿Por qué? Por ese sacrificio que tú hiciste en fe, ¿no? O sea, cuando tú vayas a sacrificar ese valioso tiempo que todos tenemos, ofréceselo a Dios en fe, ¿no? Y es que, o sea, tenemos que nosotros ejercitar nuestra fe todo el tiempo, ¿no? Cuando nosotros ejercitamos y nutrimos esa fe, nuestra relación con Dios crece, ¿no? ¿Y qué crees que es lo que viene? Pues bien, todas esas bendiciones de las que hablábamos antes. Amén. Entonces, si bien la fe es algo personal, es algo que tú tienes una relación, tú y Dios, ¿no? Es una relación personal. También podemos crecer en fe en nuestro matrimonio. Amén. Una forma es cuando superamos las dificultades, ¿no? Mira, vamos a Primera de Pedro. Vamos a ver Primera de Pedro 1:6. Vamos a leer 1:6 y 7. Primera de Pedro 1:6 y 7. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Entonces, después de esa prueba, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Ven? Entonces, cuando tú y yo superamos esas dificultades, cuando tú y yo superamos esas pruebas,
que aquí dice, cuando nuestra fe es sometida, es una forma en la que nuestra fe va a crecer, ¿no? Cuando tu fe es sometida y pasas la prueba de fuego, ahí es cuando tu fe crece, ¿no? Y tu relación con Dios crece. Entonces, no te desanimes si te encuentras en una prueba. Si en tu matrimonio ahorita hay discusiones, o si en tu matrimonio ahorita hay momentos tristes, no te desanimes, es una prueba. Y cuando tú pases esa prueba de fuego, tu fe va a crecer. Amén. Es una forma en la que nuestra relación con Dios crece. O vamos también, vamos a Santiago, ahí atrasito, Santiago 1, 2 y 4. Dice: hermanos míos, tener por sumo gozo, o sea, estate muy contento, aunque sabemos que el gozo, ya lo hemos visto en otras prédicas, ¿no? El gozo es mucho más allá que estar feliz, ¿no? El gozo es estar lleno, es estar completamente lleno y contento de lo que te está sucediendo, ¿no? Entonces dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, que si ahorita tienes una dificultad económica, por ilógico que parezca, gózate. Si ahorita te enojaste con tu cónyuge, por difícil que pueda ser, para el mundo es ilógico, pero gózate en tu corazón. Es decir, no te digo que te vas a estar riendo, no me refiero a ese, o sea, porque te digo que es diferente estar gozoso que estar contento. Gózate en el corazón de que estás en esa prueba, ¿no? Porque tienes que saber, dice en el 3, que esa prueba de tu fe va a producir paciencia. Amén. Dice en el 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfecto y cabal, sin que te falte cosa alguna. Amén. Entonces, tienes que gozarte de que estás en esa prueba, porque esa es la única manera en la que tu fe va a crecer. Bueno, una de las maneras en la que tu fe va a crecer. Amén. Cuando superamos nosotros esas dificultades, aprendemos, ¿a poco no? Ya no te vuelve a suceder lo mismo. El mismo problema por el que tuviste esa discusión con tu cónyuge ya no te va a suceder, ¿no? El mismo problema por la que tus hijos ahorita no te hablan, están enojados contigo, ya no te vuelve a suceder, ¿no? Porque cuando tú entras en esa dificultad y tu matrimonio lo supera esa prueba, te digo que aprendes, realmente, la verdad sí aprendes, ¿no? Y entonces lo que resulta es que damos nosotros testimonio de esa fe, ¿no? Eso es lo mejor, que cuando nosotros superamos la prueba y aprendemos, entonces podemos dar testimonio, ¿no? Entonces podemos ir a platicarle a toda la gente: oye, a mí me pasó esto, pero la verdad es que estuve gozoso, y después de que pasé esa prueba, mi fe se fortaleció, ¿no? Entonces, cuando tú das testimonio de esa fe que fue puesta a prueba y que pasó la prueba, esto alienta a los demás, ¿no? Y eso es darle la honra a Dios, ¿no? Gózate, porque eso es darle todo el honor y toda la gloria a Dios. Cuando tú fuiste puesto a prueba, tu fe fue puesta a prueba en tu matrimonio y la pasaste, gózate, porque eso le da ánimo a los demás. Amén. Entonces, te digo, una forma es cuando nosotros superamos esas dificultades. ¿Y quién es el que te permite superar esa dificultad? Cristo. Cristo es el que nos da esa victoria. Amén. Otra forma en la que te decía, bueno, esa es una forma que nosotros tenemos para poder que nuestra fe vaya creciendo, es superando las dificultades. Pero otra forma también es
por el oír y oír por la palabra de Dios. Amén. Escudriñando la palabra de Dios. Mira, vamos a Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Es como cuando nuestro Señor Jesús nos pone el ejemplo de Marta y de María. ¿Recuerdas ese pasaje? O sea, ¿qué fue lo que escogió qué es lo que escogió María? La mejor parte, ¿no? Nos dice la misma palabra de Dios. Mira, vamos a Lucas 10:42. Eso está en Lucas 10:42. Lucas 10:42. En la 38 te dice que aconteció que yendo de camino Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Jesús no entraba en cualquier casa, ¿estás de acuerdo? O sea, Jesús entraba solamente en donde era bien recibido, ¿no? Hasta sus discípulos les dijo: si no son bien recibidos, sálganse de ese lugar, ¿no? O sea, realmente Jesús entraba solo en ciertos lugares donde era bien recibido. Dice: esta Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, ¿no? Ella, o sea, mira, dice, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? O sea, no, está bien a tus ojos, Señor, que pues yo estoy aquí haciendo todos los quehaceres y estoy, ahora sí que atareada y todo, y mi hermana solamente está ahí sentada a tus pies escuchándote. ¿No te da pendiente que yo esté haciendo todo esto sola? Dile que me ayude, ¿no? Pero fíjate, o sea, ¿quién fue la que se puso ahí a hacer muchos quehaceres? O sea, Jesús llegó a esa casa, y aquí en la palabra no está registrado que le dijo y les pidió de comer, ¿no? Y les dijo: prepárenme una habitación porque me voy a quedar aquí a dormir y quiero que esté limpia y todo. No, aquí no dice eso. O sea, él llegó a hablar su palabra, a dar las buenas noticias, las buenas nuevas, ¿no? Y María escogió quedarse ahí sentada. O sea, la que escogió realmente afanarse, la que escogió preocuparse y ocuparse de todo lo que tenía que hacer, fue Marta, ¿no? Así tú y yo son parte de esas decisiones que tenemos que escoger. O sea, a ver, vas a la congre o te pones a escuchar las prédicas aquí en línea, pero escoges estar trabajando en tu compu también y estar metida en los cálculos del Excel, o estás preocupado haciendo otra cosa. Tú escoges, ¿no? O vas a la congre, te digo, y te acuerdas que tienes que mandar este mensaje, y entonces abres el WhatsApp y te pones a chatear y te pones a hacer otras cosas en lugar de escoger, escuchar, sentarte a los pies de Jesús y escuchar su palabra, ¿no? Dice en el 41, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Estás afanada y turbada, pero solo una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Entonces, te digo, otra forma en la que tu fe crece es escudriñando la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios. Pero entonces es tu decisión si en el momento en el que vas a escuchar la palabra de Dios
escoges la mejor parte, te sientas a los pies de Jesús y escoges esa parte que es la única necesaria, ¿no? La buena parte, la cual no te será quitada, ¿no? Este ejemplo de Jesús nos sucede mucho, ¿no? Y no te voy a dejar mentir, yo a veces también me ha sucedido que el enemigo llega a tu mente y te ataca con otras cosas y entonces te pones a pensar en otras cosas en lugar de escoger la mejor parte. Yo te exhorto a que lo pensemos, lo analicemos y escojamos la mejor parte para que contribuya a que nosotros nos sentemos a los pies de Jesús y escuchemos su palabra, ¿no? Para que entonces por el oír y el oír por la palabra de Dios, nuestra fe crezca. Amén. Entonces, bueno, pues de eso era la prédica de hoy, de exhortarnos a caminar en fe. Y si sientes que te falta un poco de fe, gózate en las pruebas. Y si sientes que te falta un poco de fe, oye y oye por la palabra de Dios para que tu fe crezca, ¿no? Porque cuando tú caminas en fe, las cosas que no son suceden, ¿no? Y lo que estás esperando, tienes esa convicción de que va a llegar. Y entonces le vas a agradar a Dios. Amén. Y entonces tú caminando en fe, motivas y entonces eres ese motorcito que hace que tu matrimonio también camine en fe. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar los ojos y darle gracias a Dios por su maravillosa palabra. Señor, te damos gracias, Padre, porque solamente tu palabra es viva, Señor, y es cortante, y tú hablas, Señor, a nuestros corazones justo lo que necesitamos. A veces necesitamos consuelo, Señor, y nos lo hablas. A veces necesitamos un regaño, Señor, y tú nos lo dices, Señor. A veces necesitamos una exhortación y tú nos la dices en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra es toda la sabiduría divina, Señor, esa sabiduría que viene del cielo, Padre. Te damos gracias, Padre, por esta prédica. Yo te pido que bendigas a todos y cada uno de los matrimonios, Señor, de la iglesia Palabra de Vida. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues hasta aquí, hermanos, hasta aquí el día de hoy. Nos vemos en la siguiente prédica. Mientras sigamos conectándonos y escuchando la palabra de Dios. Amén. Les mando un saludo, que pasen buenas noches. Bye bye.